Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo receso. Vamos a volver entonces con las clases de matemática. Vamos a empezar una nueva unidad, ¿sí? Ya vimos todo lo que era proporcionalidad. Y ahora vamos a empezar con un tema que es fundamental, que van a trabajar de acá hasta sexto año. Van a ver este tema con muchos más matices y en mayor profundidad, pero se trabaja mucho, incluso ya saliendo de lo que es la matemática pura o estricta, cuando envían aplicaciones van a trabajar muchísimo con este tema, que en realidad se conoce como funciones. Ustedes ven que acá dice plano cartesiano, el plano cartesiano. Esto es porque es una herramienta, lo que vamos a ver primero, para poder entender después en profundidad el tema de la unidad que es funciones, ¿sí? Pero antes de ver ese temita, tenemos que empezar a trabajar un poquito con esto, que por ahí algunos algo habrán visto, se ve un poquito sin profundizar mucho en física, en segundo año, no sé si ya lo vieron con algún profe de física, pero también incluso algunos chicos ya lo trabajan un poco en la primaria, así que por ahí a algunos les va a resultar muy sencillo. De hecho, no es muy complicado, así que espero que se pueda entender, que todos lo puedan entender. Así que vamos a arrancar primero con el plano cartesiano, ¿sí? Que es este pequeño apunte que yo les armé, y después sí nos vamos a introducir en funciones. Entonces, plano cartesiano. ¿A qué se refiere esto? Bien, voy a leer como siempre y voy a tratar de explicarlo. La necesidad de orientarse condujo a los seres humanos, desde la antigüedad más lejana, a confeccionar mapas o cartas geográficas y a relacionar los puntos de una superficie mediante números. ¿Sí? Ustedes ya, no sé si en geografía ya vieron latitud y longitud, ¿sí? Los meridianos, los paralelos, que en realidad no es más que esto mismo que vamos a ver nosotros, un plano cartesiano. Después lo voy a explicar un poquito en mayor profundidad, pero digamos la necesidad de ubicarse en un plano, es decir, yo por ejemplo en este lugarcito donde tengo la manito, digo, ¿qué lugar es este de la hoja? Bueno, voy a necesitar las famosas coordenadas que me ubiquen en ese lugar. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. En matemáticas, el sistema de referencia se forma sobre un plano con dos rectas, que tienen que ser perpendiculares, que se intersecan en un punto que se denota con la letra O. A ver, vamos a bajar un poquito. Esto que está acá es lo que se conoce como un plano cartesiano. ¿En qué consiste? Primero, dos rectas perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Acuérdense, que sean perpendiculares significa que los cuatro ángulos que forman esas rectas, este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá, tienen que ser ángulos iguales, que además miden 90 grados, ¿sí? Entonces, si pasa eso, que los cuatro ángulos son iguales, entonces mide cada uno 90 grados, digo que las dos rectas son perpendiculares. ¿Sí? Entonces un plano cartesiano es un plano que está dividido por dos rectas perpendiculares entre sí. ¿Estamos? El lugar donde se intersecan, es decir, donde se cortan esas dos rectas, se le pone la letra O, que es el origen. Se llama origen. También se le simboliza con un cero, porque en definitiva ahora vamos a ver que vamos a numerar estas rectas y el lugar donde queda intersecado generalmente es el cero. Pero esa en realidad es una letra O, no es el cero, el que está ahí. ¿Qué se hace después de poner las dos rectas? Se numeran. ¿Sí? Las rectas van a tener una numeración. Desde el origen hacia la derecha vamos a poner numeraciones positivas, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Acá está la letra X, después ya vamos a explicar por qué. Y esto sigue al infinito, ¿sí? Por eso está la flechita acá, esto quiere decir que sigue. Para el lado izquierdo lo vamos a numerar de manera negativa, es decir, de acá está el origen, tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y me voy para el infinito negativo, menos infinito para allá. Lo mismo vamos a hacer con el eje vertical. Desde el origen hacia arriba lo numeramos de manera positiva y del origen hacia abajo, fíjense que son negativos, es menos 1, menos 2, menos 3, es decir, que lo numeramos de manera negativa. ¿Sí?
La hoja está cuadriculada, a veces no es necesario que esté cuadriculada. A nosotros nos conviene para poder ubicarnos mejor en la hoja, ¿no? Pero acá podría tranquilamente no tener ninguna indicación, ninguna línea punteada ni nada. Y estos numeritos que aparecen acá no son obligatorios tampoco, los coloqué recién acá para que ustedes vean que también un plano, ¿no? Una superficie plana, cuando la divido por dos rectas, queda subdividido en cuatro semiplanos. Fíjense, acá tengo un plano, ¿no? Todo esto de acá es un plano. Acá tengo otro plano, ¿sí? Que sigue para allá, acá otro y acá otro. Así que tengo cuatro. Se llaman cuadrantes esos planos. Este es el primer cuadrante, por eso tiene letra 1, y vamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Este se conoce como el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? No es necesario ponerlo en la hoja ni nada, ¿no? Yo lo pongo acá nada más para que identifiquemos primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Estamos? Entonces, yo si tengo un plano dividido así, ya puedo ubicar cualquier punto sobre este plano y lo vamos a poner en función de sus coordenadas cartesianas. ¿Qué es eso? Ahora lo voy a mostrar. Todo lo que está acá es lo que les acabo de explicar yo. Después si quieren lo leen, ¿sí? Pero esto es donde está el eje horizontal, el eje vertical, ¿sí? Detalle para tener en cuenta, los nombres, que eso no se los comenté. El eje horizontal, vieron que tiene una X ahí, se conoce como eje X, este eje, o también se lo conoce como eje de abscisas. Tiene ese nombrecito, eje de abscisas. Ese nombrecito raro, ¿sí? Es el nombre que se identifica el eje horizontal. Muchas veces le decimos eje X y listo, pero es el eje de abscisas. Mientras el eje vertical, que tiene una Y, se conoce como eje Y, ¿no? O también eje de ordenadas. ¿Sí? El uno es el eje de abscisas y el otro es el eje de ordenadas. Tienen esos nombres, los coloqué acá abajo, están, ¿no? Eje de ordenadas, eje de abscisas, tienen esos nombrecitos. Normalmente les decimos eje X y eje Y. Bien, todos esos son los elementos de un plano cartesiano. Vamos a tratar de ubicar entonces, por ejemplo, un punto dentro de un plano cartesiano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ubicación de un punto en el plano cartesiano. Cada punto sobre el plano cartesiano consta de dos coordenadas para su ubicación. Una coordenada corresponde a un valor determinado por el eje X y la otra determinado por el eje Y. Por ejemplo, el punto P, fíjense cómo lo escribo, 2,3, quedaría determinado como muestra la figura de la derecha. Fíjense, el punto P, lo voy a escribir acá, es el punto 2, punto y coma 3. Siempre las coordenadas, que son los dos números que tengo acá, se separan con punto y coma. El valor del primer número es el valor que le corresponde en el eje X o el eje de abscisas. Siempre el primero es X y el segundo es el que le corresponde en el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces el punto 2, 3 significa que yo me pongo el lapicito en el origen de coordenadas y me fijo primero en el eje X convenientemente. Digo, tengo dos unidades, una, dos que me corro en el eje X y luego en el eje Y tengo que subir tres veces porque me dice 3 positivo. 1, 2, 3. Y acá tengo el punto. Generalmente con una regla ustedes dicen 1 o 2, agarro una regla y escribo una línea punteada sobre el valor de 2 en X, la línea paralela al eje Y, y luego busco el valor del de Y,
que es 3, pongo la reglita con una línea punteada y donde se cortan las dos tengo el puntito correspondiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo hago para que lo vean. Supónganse que yo agarre una... Vamos a poner una... sobre el mismo ejemplo, digo, yo si tuviese una regla acá, si yo agarro, bueno, agarro una reglita, pongo una recta, que se pase, no hay problema, sobre el eje, perdón, marcando el valor del eje X, 2, y hago lo mismo con 3. Pongo una reglita, donde se cortan, ahí voy a tener entonces el punto que tiene coordenadas 2, 3. Es el puntito que está ahí. Ahí está el 2, 3. ¿Se entiende? O sea que es bastante sencillo ubicar puntos sobre una recta numérica. ¿No? El punto P tiene como coordenadas, ¿no? Tiene como coordenadas x igual a 2 e igual a 3. Es decir, P es 2,3. Fíjense primero que se coloca la coordenada x a la izquierda, punto y coma, la coordenada y a la derecha. Esta nomenclatura se denomina par ordenado. ¿Sí? Así escribir las coordenadas del punto de esta manera se conoce como par ordenado. Par porque son dos elementos, ordenado porque primero va la x y luego va la y. A continuación se muestran diferentes puntos ubicados en los ejes cartesianos. Vamos a ver acá. Acá tengo una serie de puntitos que están ubicados en los ejes. Fíjense, el punto A es menos 3, 4. Significa que tengo valor de x. Acuérdense que siempre el de la izquierda es el x, el de la derecha es el y. Entonces, menos 3. 1, 2, 3 negativo. Y después 4. 1, 2, 3, 4. Acá. Entonces tengo acá y tengo ahí. Y ahí marco línea punteada, donde se encuentran, tengo el punto A. Esa es la coordenada del punto A. B, 4, 2. Es decir que tengo x4 y 2. 1, 2, 3, 4 y 1, 2. Entonces tengo 4 acá, 2 acá, donde se cortan las dos rectitas punteadas, tengo el punto B. Estas líneas siempre punteadas, chicos, porque es simplemente para poder guiarme, ¿sí? En realidad lo único que hay que colocar correctamente es el punto. Pero bueno, aprovechamos, ponemos líneas punteadas para guiarme bien. Acá entonces, por ejemplo, el B estaría en el primer cuadrante, el A estaría en el segundo cuadrante, ¿no? El C estaría en el tercero, vamos a ver. C me dice menos 5 y menos 2. Entonces, 5 negativo para las X, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 negativo, 1, 2, tiqui, 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 ahí tengo el C. ¿Sí? Y por último el D, que estaría en el cuarto cuadrante, 6 positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo que bajar 3, 1, 2, 3, ¿no? Bajo 3 acá y junto, y ahí tengo el punto. ¿Se entiende? O sea que yo puedo ubicar cualquier punto en un plano utilizando este sistema de ejes cartesianos. No solo se pueden encontrar como coordenadas de un punto números enteros, sino que también pueden ser números fraccionarios o decimales. Así se puede colocar los puntos, por ejemplo, el 1 medio menos 2 o el 1,5 1,2. ¿Sí? Acá por ahí hay que tener un poquito más de cuidado para ubicar los números, pero no es ninguna complicación tampoco. Fíjense, supónganse el primero, 1 medio menos 2. Lo voy a volver a escribir acá, ¿no? El punto 1 medio menos 2. Tengo acá la coordenada x y la coordenada y. Entonces, 1 medio. ¿Cómo ubico 1 medio en la recta numérica? Bueno, lo vimos cuando estuvimos viendo ubicación de fracciones en la recta numérica. Puedo agarrar y dividir. Acuérdense, el denominador me indicaba cuántas unidades iguales dividido al entero. Entonces, como me dice 2, entonces de 0 a 1 que tengo acá una unidad, lo divido en dos partes iguales. ¿Y cuántas tengo que tomar? Una. Y tomo una acá. Ahí tengo el 1 medio, o lo que es lo mismo el 0,5. Yo lo puedo escribir al 1 medio, si tengo ganas, lo escribo como decimal,
es el 0,5. O sea que tengo 0,5 menos 2. ¿Sí? Sería el mismo punto. Ustedes acá es fundamental trabajar con hoja cuadriculada, chicos. Eso es fundamental. Todo cuando trabajemos ahora funciones, plano cartesiano, todas las representaciones gráficas, es muy importante trabajar con hojas cuadriculadas porque es lo que más nos sirve. Para no tener problemas de que se me tuerce la hoja y lo que sea. Entonces ustedes, por ejemplo, agarran cada dos cuadraditos, ponen el 1, el 2 y así, ya lo tengo dividido como quiero. Ahí, línea punteadita para abajo, hasta menos 2. Menos 1, menos 2. Y ahí tengo el punto. Ahí tengo este puntito, que es el 1/2, punto y coma, menos 2. Y el 1,5, 1,2, acá está en decimales, podría pasarlo a fracción, pero no es importante, no es necesario. Directamente pongo el 1,5, bueno, será, tengo acá el 1, el 1,5 lo tengo acá, en X. Y el 1,2, un aproximado, ¿no? Acá yo digo, bueno, si yo estoy dividiendo acá, tengo el 1 acá tengo, fíjense la separación, el 1,5 acá, digo, bueno, el 1,2, el 1,25 estaría en la mitad. Y bueno, un poquito más abajo, aproximadamente, puedo colocar el 1,2. Entonces, 1,5, 1,2, y ahí tengo el número. ¿Sí? Ya cuando aparecen decimales, por ahí es un poquito más complicado ser más exactos. Pero bueno, tratemos de hacerlo lo más preciso posible para no tener problemas después en las gráficas. Bien, la actividad número 1, que es la que van a tener que hacer ustedes, es muy sencillita, ¿sí? Ubicar en un sistema de ejes cartesianos los siguientes puntos, ¿no? Todos estos en el mismo sistema. Acá les puse algunos con decimales y algunos como fracciones. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que van a tener que hacer como primera instancia, y una vez que manejemos ubicar puntos en la recta numérica, perdón, en el plano cartesiano, vamos a ir a trabajar con la unidad específica que es funciones. Bueno, listo por ahora. Cuelgo el video y cuelgo el PDF para que ya empiecen a trabajar, y les voy a ir dejando la fecha de la tarea.